Estas son las imágenes de este fin de semana en varias ciudades de Venezuela. Los muchachos continúan en las calles, incendiando lo que llaman guarimbas, incendiando basura, objetos en medio de la vía para impedir el tránsito, mientras la Guardia Nacional continúa disparando perdigones y gases lacrimógenos por todas partes. Tenemos esta noche, como hemos prometido y como estamos llevando a cabo desde hace varias semanas, este cubrimiento, esta cobertura continua sobre lo que está ocurriendo en el hermano país sudamericano, en el hermano país de Venezuela. Tenemos esta noche vía Skype desde Caracas al alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, con quien vamos a conversar en solo segundos. Aquí en nuestros estudios tenemos a Pedro Vázquez, quien es el representante de Voluntad Popular en los Estados Unidos. Gracias, Pedro, por venir. Gracias. Paula Lamas, periodista venezolana, presentadora de noticias de Mira TV. Gracias, Paula, por estar aquí. Y Horacio Medina, quien es analista político integrante de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami. Vamos inmediatamente con Antonio Ledesma para que nos ponga al tanto de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ban Ki-moon, alcalde, ha pedido al gobierno venezolano que escuche las demandas de los manifestantes y los estudiantes han dicho que a Maduro que se sentarían a dialogar en cadena nacional con las condiciones que ellos imponen o piden, mientras Jorge Arreaza dice que la reunión sería sin condiciones. Esto que es un poco más del tranque que hay. Buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Un abrazo a toda la comunidad internacional, muy especialmente a nuestros queridos venezolanos. Nosotros nunca nos hemos negado a dialogar. El diálogo es una vía que no se puede implosionar, pero también que no se puede desprestigiar. Y lo que está haciendo el gobierno con esta comedia del diálogo es desprestigiar precisamente esa instancia. Como te lo comentaba la semana pasada, cómo se explica que este miércoles de esta semana que está concluyendo, Nicolás Maduro planteaba una fórmula de diálogo y esa misma noche en la que aparecía dándose golpes de pecho y haciéndole reverencias a los representantes de la iglesia que acudieron a Miraflores, estaban distribuyendo la orden de captura contra el doctor Carlos Vecchio. ¿Cómo se puede hablar de paz y de convivencia con un gobierno que tiene tras las rejas a Leopoldo López, acusado de delitos que no ha cometido, cuando bien sabemos que el gobierno es intolerante porque reprime a los estudiantes que simplemente están manifestando, no solamente por el problema del costo de la vida, por el tema de la inseguridad que cuenta mucho, sino por sus derechos políticos? Esta es una lucha política y tenemos que decirlo sin prejuicios. No podemos caer en el terreno de la banalización del debate. Es una lucha por los derechos políticos. Sin instituciones solventes fracasan los países. De eso ya han escrito algunos especialistas. Cuando las instituciones son endebles, cuando las instituciones no marchan bien, no puede marchar bien el Estado y no puede desempeñarse bien una sociedad que quiere prosperar, que quiere dejar atrás esos callejones oscuros de regímenes que están desvencijados. Hablando de lucha política, uno de los, quizá el único que queda vivo de la generación que ayudó a la caída de Marcos Pérez Jiménez, hoy con 80 años, dijo que debía pedirse el derrocamiento, así lo dijo, del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo ven ustedes estas afirmaciones tan categóricas de este señor? Lo que está muy claro es que, a pesar de la embestida autoritaria de este gobierno, la democracia sigue viva en los pilares de la sociedad democrática. Este es un pueblo muy noble. Llegará la hora en que la comunidad internacional tendrá que rendirle reconocimientos al bravo pueblo venezolano que ha sostenido esta arremetida de un régimen que manipula la manera de comunicarse. Hablan de paz, pero lo que tienen desatado es una guerra. Hablan de convivencia cuando lo que desarrollan son esquemas de confrontación. Hablan de paz y al mismo tiempo impulsan una carrera armamentista que se apoya en la amenaza constante contra ciudadanos que pacíficamente lo que estamos es contrariando las intenciones de un gobierno de establecer aquí un régimen castrocomunista. Se está pidiendo una nueva marcha de los calderos vacíos. Van a continuar este tipo de marchas a lo largo y ancho del país. También hemos recibido informes de actos violentos nuevamente en San Cristóbal y largas filas ya con total desabastecimiento en los automercados.
Es que aquí tenemos por un lado, como te lo decía hace algunos instantes, el problema de la inseguridad. Aquí los jóvenes, cuando se proponen ir a una fiesta, les entra la mortificación a los padres, a las madres, porque cuando el muchacho está en la calle o es víctima de un atraco o es víctima de un secuestro. La protesta que está en pleno desarrollo en Venezuela comenzó hace mucho tiempo, pero tuvo un detonante a comienzos de este año, cuando una estudiante fue violada en una universidad y cuando cuando los estudiantes protestaron, lo que hizo el gobierno fue responder con una barbarie represiva. El tema de la escasez, como tú lo estás señalando. Manden una cámara, mándenla sin identificación, no la conecten con ningún dirigente de oposición. Ustedes verán que esa cámara de televisión va a filmar en los barrios pobres, en los sectores humildes, en las urbanizaciones o en los sectores de clase media, a mujeres y a hombres haciendo colas y colas y colas para conseguir alimento, para conseguir pasta dental, para conseguir papel higiénico. ¿Cómo se puede explicar eso? Que me lo diga, por ejemplo, Horacio Medina, que está allí, que conoció la industria petrolera, donde el barril de petróleo se cotizaba a $8 por barril, una industria petrolera que tenía 40.000 empleados y producía más de 3.400.000 barriles diarios, petrolera como la de hoy, que tiene 150.000 empleados y produce 1 millón de barriles de petróleo menos, pero además con una gigantesca deuda que compromete el futuro de la industria del petróleo de Venezuela, pero además una industria que ha venido vendiendo el petróleo a $100 por barril. ¿Cómo se le explica a los estudiantes? ¿Cómo se le puede decir a los pobres de Venezuela que hoy el discurso del gobierno es que la justicia se residencia en la miseria? Que Antonio la miseria... Ledesma, si esto sigue, la Guardia disparando, perdigones y bombas, y siguen con esta actitud y con estas órdenes todos los días, están llegando ahora imágenes de la tarde, de esta misma tarde. Esto es en Altamira. Se están produciendo nuevamente disparos de perdigones y de gases lacrimógenos contra los muchachos. Digo los muchachos para decirlo de alguna forma, una metáfora también, pero vemos también otros sectores de amas de casa y de gente de clase media. Se ha estado hablando de que los barrios, los cerros no han bajado para unirse a esas protestas. ¿Qué hay de cierto en esto, Antonio Ledesma? Es una manipulación del gobierno que quiere desarrollar el falso dilema, que esta es una lucha, un escenario artificial de una lucha de oligarcas contra el gobierno, una lucha de fascistas contra los que defienden las banderas nacionalistas. Mentira, esta es una lucha de 30 millones de venezolanos. Aquí no hay familia que escape, Oscar, a las garras de la inseguridad. Igual te atracan, igual te secuestran en un barrio como en una urbanización, en una carretera, en una autopista, que en un camino vecinal. Pero retomando hoy decía la doctora Besa Solórzano en el informe que presentamos en la sede de la OEA, sí, que de 100 detenidos, 80 son muchachos y muchachas provenientes de los sectores más humildes de Venezuela. Yeah. Jóvenes, mujeres y hombres que protestan corriendo los riesgos que se corren en Venezuela frente a los grupos armados. Esos grupos que el gobierno ha armado, que son esos grupos de choque, esos grupos que, por ejemplo, ven que una familia está caceroleando en un apartamento de cualquier barriada popular y van y los amenazan. Así es el coraje del venezolano, que se atreve incluso a arriesgar su vida para defenderse frente a esta arremetida. Antonio, ¿qué va a hacer la gente? Seguir luchando. No lo quiero interrumpir. Va a seguir resistiendo. No lo quiero interrumpir, pero lamentablemente el tiempo se nos va. La pregunta es, la retomamos o la reformulamos. Esto es inédito en Latinoamérica. No se decreta el estado de excepción, no se decreta el toque de queda como se decretó en Chile bajo la dictadura de Pinochet. Sin embargo, continúa la Guardia disparando contra la población civil. ¿Hasta cuándo puede esa cuerda estirarse? O sea, la pregunta, en esta situación tan irregular, tan anómala, ¿hasta dónde un gobierno puede estirar la cuerda de seguir disparando todos los días con bombas y perdigones, reprimiendo a la población y esa población en la calle todos los días? ¿Hasta cuándo puede durar eso? Y le pregunto por su experiencia como político, como venezolano, como persona que conoce la historia y la realidad de su país. Pero este es el panorama que tienen que estar observando los señores de la comunidad internacional. Como te lo he venido comentando en otras oportunidades, tiene la palabra la ONU, tiene la palabra la OEA. Nosotros no estamos esperando una palmadita de pésame
después que liquiden la democracia. Ya hemos tenido que enterrar a 18 venezolanos que han perdido la vida, no solo por bombazos o por perdigones, sino por balazos. Porque mientras la gente esté en la calle con banderas e ideas, el gobierno nos responde con balazos. Hay un país que defender y la democracia y Venezuela valen la pena. Esa es la razón de esta lucha y este pueblo sabe que el que persiste triunfa. Antonio Ledesma, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Estamos dándole seguimiento permanente a esta realidad venezolana. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos por allá en el estudio, a todos los que me escuchan y ven.